Buenas tardes, soy Jesús Pons y hoy voy a iniciar una serie de vídeos que estarán dedicados al estudio de los autores que entran en la asignatura de filosofía de la PAU y por lo tanto voy a comentar principalmente a Platón, Descartes, Kant, Nietzsche y Ortega, con el fin de intentar hacer comprensible a estos autores y facilitar así que el alumnado que quiera hacer la PAU o que necesita probar filosofía en segundo de bachillerato pueda hacerlo de la manera más sencilla posible. Entonces voy a explicar mínimamente los aspectos más importantes de cada autor, intentar hacerlo de una forma muy simple y esquemática para ver si así se consigue como mínimo entender lo básico de su pensamiento y sobre todo que se pueda comprender qué sentido tiene estudiar hoy para nuestra vida el pensamiento de autores que llevan muertos en algunos casos bastantes siglos. Pues bien, el primer autor que vamos a tratar será Platón. Lo primero que habría que decir de Platón es que quizás sea el filósofo peor comprendido de la historia de la filosofía, y eso es decir mucho. Estamos hablando de un autor que quizás sea el más importante para entender nuestro tiempo. Al menos todos aquellos alumnos que estén obsesionados y sean junkies de TikTok o de Instagram o de las redes sociales en general, son los que más necesitan a Platón, porque si algo deja claro el pensamiento de Platón con su mito de la caverna, es precisamente la fascinación que genera el contemplar las imágenes de las cosas creyendo que éstas son su auténtica realidad. Es decir, cualquiera que esté en Instagram o cualquiera que usando cualquier tipo de red social pretenda creer que aquello que contempla o observa constituye la realidad, no puede estar más engañado porque lo único que está viendo son apariencias y simulacros. Por lo tanto, ya avanzo que una buena manera de entender el mito de la caverna de Platón será comparándolo con las redes sociales, con el cine, con la televisión, con las series o más recientemente con Instagram, etc. Pues bien, como punto de partida, al margen de este pequeño inciso o aclaración, habría que tener en cuenta algo muy básico, y es que los griegos estaban interesados en comprender el cambio, la transformación, el movimiento, el hecho de que haya día y noche, guerra y paz, que las cosas nacen, crecen, se reproducen y mueren. En ese sentido, los autores presocráticos, o Heráclito, por ejemplo, consideraba que todo fluye, que, por decirlo de alguna manera, todo está en perpetuo devenir y movimiento. Y en ese sentido consideraba que, por decirlo de alguna manera, la auténtica realidad consistía en esa especie de cambio permanente donde hay múltiples transformaciones, el día y la noche, guerra y paz, amor, odio, etc. Siempre hay como un conflicto, una lucha dialéctica entre distintos supuestos. Pues bien, posteriormente llegará Parménides y vendrá a decir algo así: Heráclito, lo que tú describes como la auténtica realidad en el fondo no es más que una apariencia. Aparentemente las cosas cambian, aparentemente las cosas se transforman, pero detrás de las apariencias hay algo que permanece fijo y estable. Cuando nosotros decimos actualmente las apariencias engañan, estamos queriendo decir que tras las apariencias hay algo que permanece fijo y estable. Si no fuese así, diría Parménides, no sería posible el conocimiento. Para que pueda hablarse del conocimiento no todo tiene que fluir, no todo tiene que estar en permanente cambio. Tras las apariencias de las cosas siempre hay algo que permanece estable, que sería su ser, su esencia, por decirlo así. Pues bien, Platón lo que hace más o menos es darle la razón a los dos. Le dará la razón a Heráclito al afirmar que el mundo sensible, digamos, todo está en permanente cambio y transformación. Es decir, para Platón el mundo sensible contiene una realidad más imperfecta que el mundo inteligible, porque el mundo inteligible, dándole la razón a Parménides, será un mundo de esencias, donde permanece lo eterno e inmutable que serían las ideas. Ya explicaremos con más detalle qué entiende Platón por ideas.
Lo que quiero ahora dejar muy claro es que para Platón, digamos, tanto Heráclito como Parménides tendrían razón. Lo que pasa es que se mueven en planos distintos. Mientras que Heráclito designa aquello que nosotros vemos y contemplamos en el mundo, cómo las cosas degeneran, cambian y se transforman, Parménides pone el acento en aquello que es permanente y estable, y que Platón considerará que son aquellas realidades inteligibles que yo capto a través de la razón. Como siempre suelo explicar en clase, yo no veo al número 2 paseando por la calle. No veo al número 2 como veo un árbol o una piedra o una montaña. Las cosas del mundo físico, las mesas se deterioran, se corrompen, se estropean, pero no la idea de forma. Perdón, la idea de mesa, que sería como la forma inteligible que permanece eterna, estable e inmutable. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, habría que tener como punto de partida, ya digo, el pensamiento de Heráclito y de Parménides. Y por supuesto, la figura central será Sócrates. Y también la crítica a los sofistas. El influjo de Sócrates en Platón será fundamental. Y en ese sentido habrá un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, el llamado intelectualismo moral de Sócrates. Para Sócrates el conocimiento es igual a la virtud. Nadie obra mal a sabiendas. Es decir, el mal es fruto de la ignorancia, de aquel que hace algo creyendo que es un bien cuando resulta que realmente era un mal. Pero nadie, piensa Sócrates, hace en el fondo algo mal a sabiendas, es decir, siendo consciente de que está mal. Siempre todo lo que hacemos lo hacemos porque creemos que eso supone algún bien para nosotros, aunque después en la realidad se comprenda que no era así. Pero en principio nadie obra sabiendo que aquello que está haciendo supondría un mal para uno mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, la crítica a los sofistas en Platón será importante para entender su proyecto educativo, porque para Platón le parece esencial que haya un gobierno de filósofos. ¿Y cuál es la formación adecuada que tienen que tener aquellos que aspiran a ser gobernantes? Hay que recordar que Platón ve cómo Atenas mata al hombre más sabio que había conocido, que era Sócrates. Entonces comprende que algo funciona mal en la democracia, que eso de que en la democracia cualquier voto tenga el mismo valor, que eso no tiene sentido. Entonces Platón considera que para obrar de forma justa, primeramente hay que conocer lo que es la justicia, hay que conocer lo que es el bien, y para ello será necesario pues establecer una serie de criterios. Por ejemplo, qué es lo que puedo conocer, qué ámbitos de la realidad puedo conocer, por ejemplo. Entonces parte de lo que se explica en el temario tiene que ver con el símil de la línea, es decir, con los aspectos epistemológicos y ontológicos, es decir, qué tipo de realidades hay y puedo conocer. Y después ya, pues toda la cuestión sobre el mundo sensible, el mundo inteligible, las ideas, etcétera, serán desarrollos para explicar el por qué, por decirlo de alguna manera, hay realidades que yo puedo captar a través de la razón y que por lo tanto me muestran mejor cómo son las cosas, que no únicamente si presto atención a los sentidos. Por ello, el proceso educativo que tienen que seguir los filósofos gobernantes será un aspecto a tener en cuenta del pensamiento de Platón. Pues bien, con esta primera presentación muy básica e introductoria, creo que ya ofrezco un mínimo de pinceladas para orientar o para enmarcar aspectos que después habrán que ir desarrollándose poco a poco para ir mostrando la conexión entre su ontología, su epistemología, su ética y su política. Pero por lo menos que quede claro que la influencia de Heráclito y Parménides, por un lado, la de Sócrates y la de los sofistas, será el marco o el contexto general para ubicar mejor el pensamiento de Platón y que pueda tener sentido el desarrollo de su planteamiento y los elementos interrelacionados entre sí que después el alumno o la alumna tendrán que plasmar en el examen. Pues bien, hasta aquí la primera sesión introductoria de hoy.
no tengáis miedo de pensar por vosotros mismos.